Una de las críticas que está recibiendo precisamente este proyecto de ley de libertad sexual es la base jurídica, que escasea esa base jurídica, que tambalea ahí la ley. Bueno, hay que tener en cuenta que esta ley supone una modificación del Código Penal. Podemos decir que es como una de las leyes más graves o más gravosas que hay en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso hay que hilar fino. Y por eso se tiene que aprobar como una ley orgánica, que significa que exige una mayoría cualificada en el Parlamento, una mayoría absoluta, y por eso creo que hay que hilar con finura. También porque luego es una ley que tendrán que aplicar los tribunales a diario. Por eso tiene que tener un gran rigor jurídico. Claro, pero cuando decimos que tiene escasez, que no tiene base jurídica, ¿a qué nos referimos? ¿Que esta ley puede ser recurrida en más de una ocasión en los juzgados? ¿Que no será tan eficaz cuando hablamos de la justicia realmente? No, yo creo que se ha hecho referencia a su elaboración. El proyecto de ley se elabora en el Gobierno y luego tiene que pasar unos trámites, tiene que pasar por el Consejo General del Poder Judicial, tiene que pasar por el Consejo de Estado, por el Consejo Fiscal, para que emitan unos dictámenes que son preceptivos. Supongo que ahí se pulirá jurídicamente esta norma. Y luego entra en el debate parlamentario, donde caben las enmiendas, los debates, para que la ley salga lo más perfecta posible. Las críticas que se han hecho quizás es un poquito por la precipitación, porque hay que tener en cuenta que se ha criticado que invadía algunas competencias autonómicas. En fin, ahí hay que, lógicamente, hilar fino. La legislación española es muy variada, no solo es la estatal, sino también son las legislaciones autonómicas de todas las comunidades autónomas, y por eso hay que hilar fino para no invadir esas competencias. Vamos a cuestiones que se ha realizado. A cuestiones que se recogen en esta ley de libertad sexual. Por ejemplo, las penas se reducen, las penas bajan, esos años máximos. ¿Por qué? Si realmente lo que se quiere es perseguir al agresor. Bueno, no se bajan exactamente, porque hay una serie de agravantes, que aumentan la pena bastante, hasta casi, me parece que, si no mal recuerdo, los 12 años. Lo que pasa es que el tipo básico quizá se baja de 1 a 4, pero me ha parecido oírles que desaparecían los abusos sexuales. Dicen, no es que desaparezcan, lo que pasa es que ya no se distingue el término, más bien la terminología. Todo pasa a ser agresión sexual, pero dependiendo de cómo se lleve a cabo esta agresión, por ejemplo, un caso muy concreto, si hay penetración o no hay penetración, claro, pues tendrá una gravedad mayor o menor la pena. Va a haber agravantes para delitos concretos. Por ejemplo, 2 delitos, hablamos del de abuso sexual, agresión sexual, parece que se unifican. Esa cuestión desaparece, la de abuso sexual, que tanta polémica ha traído, por ejemplo, con el caso archiconocido de La Manada. Sí, efectivamente. Era una distinción jurídica que dependía de la gravedad, de la mayor o menor gravedad de la agresión sexual, vamos a decirlo así. Antes la agresión sexual se llamaba violación, era el delito de violación. Sí. Y esa terminología se quitó del Código Penal y pasó a llamarse agresión sexual, si queríamos decir con penetración. Esto también desaparece de alguna manera y todo pasa a llamarse agresión sexual, y que depende de cómo se haya realizado tendrá una mayor o menor castigo penológico. Bueno, y usted como abogado penalista, ¿cómo describiría este nuevo delito castigado en el Código Penal como delito leve, es lo que prevé la ley, de acoso callejero? Bueno, pues también, a mí me parece que un acoso o alguien que se propase también por la calle, pues tampoco hay que respetar a todas las personas y especialmente a las mujeres. Por eso a mí no me parece mal en principio, habrá que ver cómo se acaba definiendo ese delito en el Código Penal, pero a mí me parece que hay que ser muy respetuoso con los demás y por supuesto con las mujeres. Hombre, yo creo, José Manuel, de todas maneras que este es un proyecto de ley, el que se ha aprobado hoy, que fundamentalmente lo que va buscando es la protección de las mujeres. Por supuesto, y me parece que hay que, ante la falta de sensibilidad y de respeto, contra esa libertad sexual y a esa libertad, no ya libertad sexual, libertad de las personas, me parece que el Código Penal tiene que intervenir, aunque es verdad que el derecho penal se rige por un principio de intervención mínima, es decir, que debe ser lo menos invasivo posible, pero cuando hay que evitar una serie de conductas que son reprochables desde el punto de vista social, pues allí tiene que intervenir, desde luego. Claro, pero ese acoso callejero ahora se tipifica, ¿no podría estar contemplado también en otro tipo de delito? Sí, antes... Que ya existen. Lo que pasa es que, por ejemplo,
por pensar el insulto quedó destipificado del Código Penal, pero sí que se mantenían las amenazas, las coacciones, podía entrar en ese tipo penal.